Bueno, aquí vamos llegando a la librería Adagio, donde vamos a hacer la presentación del libro Atrapado en sus recuerdos. Muy lindo porque es en el barrio donde viví 22 años y bueno, una librería preciosa que abrió el año pasado y vamos a ver cómo sale todo. Parece que está lleno total y bueno, vamos a esperar a la gente aquí adentro. Surgió primero porque yo fui a Japón, ¿no? O sea, si yo estoy de acá, lo difundo, o sea, quiero tratar de hacer algo en Japón, es muy difícil, ¿no? La sociedad japonesa es bastante protectora, digamos, cerrada con su medio ambiente artístico y todo en general. Entonces hay que estar allá primero, ¿no? Y después lo que sucedió es que yo me presenté los primeros 2 años, yo estoy desde el 2006 viviendo en Japón, fines del 2006. Y en el 2008 yo presenté ahí un llamado que hacen todos los años, 3 veces al año, es cuatrimestral, y lo hacen una de las principales galerías que es de Nikon, de las cámaras Nikon, y eso se llama Nikon Salón, que es una galería en una zona muy céntrica, de las más renombradas, que se llama Ginza, y tiene el Nikon Salon allí, una galería espectacular. Y bueno, primero presenté un trabajo que era todo el proyecto, porque en realidad es como una parte de un tríptico, es como una de esas patas del tríptico que es el proyecto que conforma. Este es uno de los trabajos, luego otro sobre el Hospital de Clínicas y otro sobre la cárcel de Miguelete, ¿no? Son como tres y con eso era como era un proyecto que se llamaba el Proyecto Rodelú, República Oriental del Uruguay, para los que no, es como el acrónimo, ¿no? Y era como sonaba a mí en este caso, yo, digamos, al principio cuando lo publiqué como la familia Rodelú, ¿no? Quizás algunos recuerda ¿no? algún sketch de Calegrón y porque me sonaba, yo quería dar como no ponerle, podría haber puesto la familia Blanco Buchental, ¿no? Pero no, quería una cosa que también tuviera que ver con lo que yo quería expresar a nivel macro, digamos, ¿no? Y entonces por eso usé lo de familia Rodelú, que además me sonaba como un apellido abolengo, ¿no? Como Rodelier o no sé, sobre todo Richelieu, afuera, claro, Richelieu. sí, sobre todo afuera de Uruguay, ¿no? Y bueno, y entonces lo empecé a hacer y el primer año que empecé en el 2002, 2003, ya lo empecé, digamos, como a movilizar, a presentar a lugares y eso, ¿no? Como digamos, un corte temporal de 2 años de la edición que está en este libro, que le llamé La Familia Rodelú a eso, 2002-2003, y lo empecé a difundir en reconocidos lugares de fotografía, en México, de Pedro Meyer, que me lo seleccionó para su galería en México, y fue el primer lugar y la primera persona que se interesó, ¿no? Y tiene mucho sentido, antes de hablarte de lo de Japón, porque el libro eh, recoge básicamente como tres referentes o influencias, si quieres llamarle de alguna manera, que era, por un lado, yo era muy cinéfilo cuando vivía aquí en la década del 90 hasta el 2002, 2003, por ahí, hasta que me fui en realidad, iba a Cinemateca, pero eran los 90 muy de ir todos los días a Cinemateca, salía del trabajo y me iba a ver una película y los festivales estaba ahí, veía 5 o 6 películas y sobre todo de los que más me gustaban era de los ciclos que armaba Cinemateca, que armaba un ciclo una semana de todo un director, del maestro Ripstein, Arturo Ripstein de México, sobre todo los melodramas, ¿no? Me parecían si bien eran todos ambientados en México, me resultaba
muy cercano, ¿no? Más allá de que cuando en los exteriores eran el Caribe a veces, ¿no? Pero las escenas interiores, sobre todo de esos espacios, la iluminación que usaba, los colores también, ¿no? Porque en general los lugares viejos y todo, generalmente se usaba, los fotógrafos y todo usaban el blanco y negro, ¿no? No sé por qué. Había como un cliché de hay que hacer en blanco y negro y hacerlo en sepia y no sé qué, para mí. Y no, y él usaba en los 90, en las películas, el color, y eran lugares muy opresivos y oscuros, y los personajes y todo, ¿no? Y a mí me atraía mucho, me resultaba muy cercano. Y esa fue una gran, que yo luego fui viendo, que fue una gran, una referencia que yo tomé, ¿no? Y luego, este, también, a inicio ya de este siglo, yo hacía ya más fotografía de autor personal y tenía cierto conocimiento, ¿no? De algunos autores muy generales, ¿no? Los primeros autores cuando uno empieza a mirar fotografía, que también me gustaba mucho y hasta hoy me encanta, ¿no? Que es uno de los referentes de los maestros del siglo XX de la fotografía norteamericana, que es Walker Evans, y sobre todo un libro que sacó, que para mí siempre lo ojeaba, que se llama The American Photograph, donde él fotografió fines de los 20, 30, cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos, la RCA de Estados Unidos, la agencia de Estados Unidos, lo contrató para que fuera a recabar documento fotográfico de todo cómo había afectado a nivel de la industria, a nivel social, la gente, todo, la gran crisis y la depresión, ¿no? Entonces, estuvo como un año más, en diferentes años, fotografiando todo el tema para la RCA, y luego, unos años después, publicó ese libro que se llama American Photograph, que fue como uno de los grandes clásicos de fotografía del siglo XX, que a mí me encantaba mucho, ¿no? Y de alguna manera, luego yo fui viendo que tiene un poco de eso, ¿no? Y la tercer pata de referentes es la fotografía japonesa, y sobre todo una que a mí me gustaba mucho por la arquitectura y que yo veía en revistas, porque veíamos en la facultad, tuvimos la suerte de tener muchos referentes de Japón, que incluso que venían profesores profesores visitantes de Japón, grandes arquitectos, y también de contar con material, revistas y todo, donde podíamos ver, ¿no? Autores y cosas de Japón. Y sobre todo yo conocí ya a principios de este siglo, fin del pasado, un tipo, y me llamó mucho la atención, un tipo de fotografía que era un género en Japón, que era lo que ellos llaman la Haikyo Yashin. Yashin es fotografía en japonés y Haikyo es ruina. O sea, sacaban fotos era un subgénero dentro de la fotografía de ruinas, ¿no? Pero a un nivel impresionante, lo hacían con cámaras de campo, que son unas cámaras de fuelle de formato grande con placa, que se usan mucho para fotos de arquitectura, y bueno, y fotografiaban todo lo que eran las ruinas de los lugares donde ellos, en hasta ciudades abandonadas en las montañas que habían sido minas de carbón, y luego cuando se reinstauró otro tipo de energía, el petróleo en los 70 quedó abandonado, y ciudades abandonadas enteras, o una isla que hay abandonada, una isla ciudad también, que se llama Bunkanshima, y lo fotografiaban todo eso, pero fotografiaban ruinas, arquitectura y ruinas ellos, ¿no? Entonces por ahí, y perdón que lo hago largo, pero por ahí fue que entró el gusto, digamos, por cierto tipo de fotografía que a ellos les resultaba, a los japoneses, les resultaba familiar de alguna manera, pero diferente. ¿Por qué? Porque en la fotografía de Haikyo, de ruinas de ellos, no habían personas que vivían en las ruinas, sino que era fotografía de eso abandonado, y ellos lo veían como una nostalgia de que alguna vez fue y estuvo, pero no conviviendo como, digamos, como los trabajos que yo hacía, que era del hospital de clínicas, y yo les mostraba y no podían creer lo que era el hospital de clínicas adentro y que habían pacientes atendiéndose, ¿no? Y en una casa también. Y todo. Entonces,
respondiendo, te hice todo esto para responder a eso, digamos, entró en Japón por ese gusto, por el mundo de lo ruinoso. De ese estilo de fotografía entró, pero con una cosa que ellos no habían visto, o que los fotógrafos japoneses no hacían. Con gente adentro. Que era gente adentro. Claro. Y que ellos de alguna manera, la gente más relacionada al cine, eso lo relacionaba con el cine italiano, ¿no? Como es el neorrealismo y todo. Entonces, la gente que era un poco más cinéfila. Y les atrajo mucho en fotografía eso, ¿no? Entonces fue un poco por ahí que empezó. Es interesante, entrando ya de lleno en el contenido, el señor aparece fuera de foco varias veces. ¿Hay allí una protección de identidad? ¿Cuál es el simbolismo que vos le das a dejar a esa persona de espaldas o muy pocas veces de frente? Ahí va. Eso tiene dos explicaciones, digamos, ¿no? Una es que yo, como te decía, yo empecé esto en el 2001, ¿no? Y mayormente, si bien empecé a sacar fotográficamente con film, lo empecé a hacer con cámaras digitales, mayormente porque yo tenía una idea que era, en el 2001, era poder presentarme a ese sitio web que era como el principal en toda Latinoamérica de fotografía, en México, de Pedro Meyer, y él tenía unas galerías donde no era la fotografía fijo que uno puede entrar y ver, sino que armaba presentaciones audiovisuales, donde incluía sonido y las fotografías. Entonces, yo lo empecé con determinadas cámaras digitales, que en el 2001 no estaba todavía la tecnología digital súper avanzada como estuvo 5 o 6 años después de eso. Entonces, por un lado, tenía como dos cosas. Yo vi que tenía ese resultado porque lo usaba determinadas cámaras y me gustó que alguna foto estuviera así para darle el movimiento, darle la sensación también de tiempo, de pasaje, de fugacidad y también como a veces que era como otro elemento más dentro de la casa, ¿no? Básicamente fueron esas dos, por esas dos razones, ¿no? Es interesante mencionar el sonido. De esas fotos tienen sonido, porque las imágenes de la radio, de la vieja radio, del tocadisco de pie, contame la sensación de sonido y de olor que genera ese ambiente. Sí, eso es, digamos, es como una instalación, parece que si hablamos en términos de una exposición, digamos, ahora de arte contemporáneo, era como una instalación sería, ¿no? Porque en general no era solo visual, uno aquí ve la parte visual, ¿no? Digo, bueno, si ve un poco más, te transmite otras cosas a otros sentidos, pero digo, sí, digamos, era bastante particular todo, ¿no? Los sonidos con el exterior, ¿no? Como las casas. Esta era una casa patio, perdón que lo haga un poco. Era una casa patio de las que hay por Montevideo, por el barrio Gómez, por el centro de la Ciudad Vieja, Cordón, por todos lados, ¿no? Con claraboya, esas que son terreno largo, ¿no? Y que ocupan como el terreno media cuadra, ¿no? Como 50 metros, todo entre la casa y el terreno del fondo. Y con dos claraboyas, pero sobre todo una central, que ahí giraba en torno, digamos, giraba la vida de la casa esa, giraba en torno a ese patio y a esa claraboya, ¿no? Que le daba luz a todas las habitaciones, ¿no? Es como una derivación eso de las casas pompeyanas de Italia, ¿no? Que le daba luz a todas las otras habitaciones porque no tenían ventanas al exterior ni nada las otras habitaciones que estaban en torno al patio que daba la claraboya. Entonces, uno entraba, o sea, pasaba de la puerta hacia adentro de la casa y era como pasar como pasar a otro mundo y a otro tiempo, ¿no? También. Pero como era una vida de barrio, el barrio Gómez, que creo que tú algo conoces, o tu hermana me había dicho,
o sea, uno se aislaba, pero a la vez se seguían escuchando muchos sonidos de los niños y las cosas de la vida del barrio de atrás, ¿no? Sobre todo que aparecían o desde el patio o desde el frente. Y bueno, era muy particular, sí, todos los sonidos, bueno, los olores, ni que hablar, pero sí, era muy... Y bueno, podría haber hecho alguna... Sí, no sé cómo recabar después en una instalación el olor o las cosas que tiene. A no ser que haga como el que me dijiste tú, el que se llevó a la Bienal de Venecia, que se llevó la pared de... Sí, la presentación del Uruguay en la Bienal de Venecia tiene la reproducción del cuadro de Tiziano hecho en trapos. Reproduce un cuadro famoso de Tiziano, es el artista uruguayo Cardoso, que va invitado a Venecia y él siente la necesidad de homenajear a Venecia y lo hace con un cuadro de Tiziano. Pero el fondo es la pared de su taller del Cordón. A través de un proceso complejo de despegue del cemento, se llevó a Venecia en containers esa pared. Y esta pared es tan parecida a estas paredes porque están descascaradas, húmedas, varias pinturas, hay rastros de algún empapelado. Pero mencionaste la palabra instalación y hay momentos en que uno se pregunta, porque una foto que a mí me impresiona mucho es ese par de zapatos con el talón aplastado, viejos zapatos de cuero, pelos recortados en esa baldosa, que es el único elemento que se mantiene desde el origen, de esas primeras fotos de la familia y del mismo, es el único momento. ¿Es una instalación? ¿Estaba así como lo viste? ¿Se ve ahí atrás? Sí. Sí, esto estaba así, te explico un poco, a ver. En general, a ver, hay como dos, hay más, pero bueno, por dividirlo en dos, las opciones que toma alguien en fotografía creativa, digamos, es documentar o recabar la realidad, lo que uno ve, y la realidad es riquísima en datos y cosas, y a veces supera lo que uno puede prever de las ficciones y lo que puede suceder. Y el libro que vamos a dejar para Adagio, lo podemos votar para que la gente... claro, sí. Claro, sí. Si querés pasarlo, pero... Sí, pero yo lo iba mirando, porque él me va a hablar. Sí. Claro, esa y después lo paso. Ya me perdí, ¿en qué íbamos? Estamos en de la foto esta. Sí, hay como dos grandes divisiones, la de la realidad y luego escenificar, ¿no? O sea, tomar algo de la realidad y modificarlo en diferentes grados, ¿no? Para lograr algo. Yo en general hago las dos cosas, ¿no? Y lo tengo bastante, como autor, digamos, las dos, digamos, he tratado las dos. ¿Modificás algo del elemento que encontrás? Hago las dos digamos, en los trabajos de fotos míos personales, utilizo como las dos. Tengo trabajos donde escenifico, incluso me gustaría mostrarlo ahora para que vean la diferencia. En esta misma casa lo usé como estudio fotográfico para otro trabajo escenificado, y luego hay otros donde yo donde yo me dejo llevar por la realidad y por lo que encuentro, ¿no? De la realidad, y lo que hago es buscarle la vuelta a lo que yo encuentro. Entonces, no, en este caso, y además también tiene que ver con la iluminación. Yo en general, en este libro, esas dos vertientes, digamos, entre lo escenificado y utilizar lo real, digamos, la realidad como un insumo gráfico, también hay elecciones a nivel de iluminación, porque uno en general en lo escenificado también utiliza una iluminación más elaborada y más planificada de acuerdo a lo que uno quiere expresar y en la otra es con la iluminación que uno tiene, hace lo mejor que puede con esa iluminación en general. Entonces, en este libro
yo usé la iluminación de la casa en general, salvo en una foto creo nada más, porque era impresionante el fondo o sea, aparecía la persona y salía todo negro, entonces solo en esa foto, que se las muestro para que vean, fue el único flash que usé. Aquí, por ejemplo, no usé ni el flash en esta, que también se ve en esta, porque o sea, puse en el dintel donde venía la luz del pasillo y estaba iluminado ahí. Entonces sí, estas no son, estas son, ¿se ven ahí atrás? Sí. Esas no tienen flash. No, estas no tienen, la única que está con iluminación, digamos que utilicé un flash por un tema de esto, de que no pase esto, ¿vieron? Es en este mismo lugar, se ve ahí, se ve la de ahí al fondo. Vieron que la persona está sentada en la mesa, está iluminada, pero lo que hay atrás, que es el patio de claraboya, está todo blanco, porque no se puede lograr la diferencia de luz en una sola foto que quede. En realidad se puede, pero hay que hacer una técnica especial, pero sin usar el flash es imposible, ¿no? Casi. Y es esta foto, ¿eh? Esta es la única que, incluso acá pueden ver la sombra del flash. Es esta, ¿no? ¿Ven? Que está adentro, está oscuro, y adentro ven que ahora sí se ve lo que hay atrás. En el patio de claraboya se ve. ¿Ah? Entonces, para que vean los dos, porque acá en yo quería ver me quería concentrar como en el pasado, o sea, está la persona que está pensativa, y en el pasado que está como la familia que está en el patio con claraboyas, escuchando la música o algo que era lo que se hacía en esos patios, ¿no? Entonces, volviendo a la foto esa que decías tú, en este caso, no, los objetos estaban así. A veces esta foto es acá en este espacio, donde estaban los zapatos, es aquí abajo de esto. Los pelos estaban ahí. Sí, porque es acá abajo de este espejo, que lo usaba para cortarse el pelo, autocortarse el pelo, ¿ah? Y quedaba ahí, y los zapatos para secar, porque la claraboya dan una iluminación muy fuerte, sobre todo en verano, y seca muy rápido por la luz que hay, ¿no? Entonces ponía para secar los zapatos ahí ahí va, ¿no? A mí, cuando lo vi, si me dice, yo me acordé enseguida de los zapatos de la pintura de Van Gogh, ¿no? No ese, obviamente no, pero con otra contexto. Claro, ¿no? me dio cuando la vi, ¿no? Digo, lo que tenía de alguna manera era como un poco eso, ¿no? Esta es la foto que hablamos. ¿Ah? Pero no, o sea, la respuesta rápida estaba así. Estaba así. Hay otra foto que sí, que es muy impresionante, a mí me lleva a pensar en literatura, ¿no? Hay una foto que él está tirado en la cama, y pensé mucho en Onetti. Tenemos el gusto de tener al nieto de Felisberto Hernández con nosotros, y las referencias al mundo de la literatura. ¿Pensaste, el hombre trabaja, está desocupado, jubilado, qué mundo de actividad? Porque ahí hay un mundo tan mezclado de actividades o de recuerdos, ¿no? Sí, justo le voy a buscar para mostrársela ahí, la foto esa, que es sí, yo esa te digo, no tenía en la cabeza. Después que tú me dijiste, me acordé de la imagen esa icónica de Onetti, en su cama en Madrid, ¿no? Recostado, que siempre, no sé, por 10 años o algo se dice que, no sé si es literatura o hay un poco de literatura, un poco de realidad. Pero no, esa yo no la tenía en la cabeza cuando Pero hice tiene que ver un poco con ese mundo del deterioro, de la angustia. Claro, sí, del abandono, ¿no? También, claro, del dejarse, ¿no? Estar. De ese Uruguay gris, de alguna manera, que se ahí va. Sin recuperar. Sí.
Esta